Una de las mentiras más peligrosas que ha dominado a la iglesia actual es hacerte creer que puedes vivir sin la unción del Espíritu Santo, como si fuera un accesorio opcional y no el sello indispensable de un creyente verdadero. Y antes incluso de comenzar, te invito a escribir en los comentarios, como un acto público de fe: quiero la unción verdadera. No lo veas como un simple comentario, porque cada palabra que declaras es un compromiso en el reino espiritual y un testimonio de lo que anhelas en tu vida. Ahora quiero preguntarte directamente, ¿lo has notado? ¿Has percibido que tu vida espiritual se ha vuelto rutinaria, que tus oraciones son mecánicas y que tu fuego interior parece apagarse lentamente? De nada sirve asistir a reuniones, cantar canciones o escuchar sermones si la unción que transforma, sana y libera ya no fluye en ti. Vivimos en una generación que corre detrás de emociones pasajeras, de luces y de programas, pero ha perdido lo único que puede sostener un verdadero avivamiento: la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarte con claridad, porque este es el tiempo de despertar, de confrontar la tibieza y de reconocer que la unción no se ha retirado porque Dios haya cambiado, sino porque su pueblo ha dejado de pagar el precio de la santidad y de la intimidad secreta con Él. Si tu corazón arde con esta palabra, deja tu me gusta y suscríbete, porque juntos podemos encender el fuego de un evangelio vivo y santo. La ausencia de la unción en la vida de muchos creyentes no es un accidente ni una casualidad. Es el resultado directo de un proceso lento pero constante de alejamiento del altar de Dios. La iglesia actual ha aprendido a funcionar con métodos, estructuras, programas y estrategias, pero se ha olvidado de depender del poder del Espíritu Santo. Ya no vemos intercesores que pasen noches enteras llorando en la presencia. Ya no escuchamos clamores que estremecen los cielos, sino voces superficiales que se conforman con un evangelio cómodo, adaptado al gusto de la cultura. El enemigo no necesitó destruir la iglesia con persecución violenta, le bastó con anestesiarla con entretenimiento y religiosidad vacía. Y así, generación tras generación, hemos aprendido a medir el éxito espiritual por la cantidad de seguidores en redes sociales, por el número de asistentes a los cultos o por el tamaño de los templos, cuando el verdadero termómetro siempre ha sido la manifestación del fuego divino en medio del pueblo. Esta desconexión ha creado creyentes que saben mucho de teología, pero poco de oración. Ministros que predican con elocuencia pero sin unción, líderes que manejan presupuestos pero no saben discernir la voz de Dios. El resultado es una iglesia que parece fuerte desde afuera, con luces, con programas, con sonido impecable, pero que por dentro está débil, seca y sin la fragancia de Cristo. Vivimos en un tiempo en que se habla mucho de prosperidad y poco de quebrantamiento, mucho de milagros y poco de santidad, mucho de emociones y poco de transformación real. La consecuencia es que hemos edificado congregaciones donde la gente busca ser entretenida, motivada, emocionada, pero no transformada. ¿Y cómo se nota esto? En que la adoración se ha vuelto un espectáculo más, en que los altares están llenos de instrumentos y luces, pero vacíos de lágrimas, en que los corazones se emocionan por un momento, pero no se rinden en arrepentimiento genuino. El problema es más profundo de lo que parece, porque no se trata solo de un descuido, se trata de una sustitución. Hemos reemplazado la unción por la apariencia de éxito. Sin darnos cuenta, hemos levantado ídolos modernos dentro de las iglesias. La imagen del pastor famoso, el ministerio reconocido, la música impecable, la estructura que impresiona. Y todo esto ha hecho que el Espíritu Santo se aparte en silencio,
porque no comparte su gloria con nadie. La iglesia primitiva no tenía edificios lujosos, ni plataformas digitales, ni recursos abundantes, pero lo que sí tenía era un pueblo encendido en oración, hombres y mujeres que no temían al precio de la entrega. Su poder no dependía de lo externo, sino de la presencia innegable de Dios en medio de ellos. El libro de los Hechos no cuenta la historia de una iglesia rica en dinero, sino rica en fuego. Y ese fuego era la unción que hacía temblar ciudades enteras, que abría cárceles, que sanaba enfermos, que convertía multitudes. Hoy en día, con toda la tecnología a nuestro alcance, con todos los recursos disponibles, deberíamos ver aún más frutos, pero vemos menos porque nos falta lo esencial, la unción. Nos hemos vuelto expertos en organizar congresos, en producir eventos, en promocionar actividades, pero todo eso carece de vida si no está impregnado del poder del Espíritu. Una iglesia con programas sin unción es como un cuerpo sin aliento. Puede moverse por un tiempo, pero está condenado a caer. Y es aquí donde debemos confrontar la realidad sin máscaras. La falta de unción no es un problema de la sociedad, ni del mundo exterior. Es un problema del corazón de la iglesia. Nos hemos conformado con una vida cristiana mediocre, tibia, donde se ora poco, se ayuna menos y se vive como si la eternidad no existiera. Hemos creado creyentes que quieren las promesas de Dios, pero no su presencia, que desean bendición, pero no santidad, que claman por milagros, pero rehúyen la cruz. Este cristianismo adulterado es el mayor obstáculo para que la unción se manifieste, porque Dios no unge la tibieza, no unge el pecado oculto, no unge la religiosidad muerta. El precio de la unción siempre ha sido la rendición total. Y mientras el pueblo de Dios no vuelva a ese punto de entrega, seguiremos teniendo reuniones llenas de gente pero vacías de gloria. Lo más alarmante es que muchos ya se acostumbraron a vivir sin unción. Ya no les duele no escuchar la voz del Espíritu, ya no lloran cuando pasan semanas sin sentir su presencia, ya no se desesperan cuando sus oraciones no producen frutos. Se han adaptado a una vida espiritual estéril y lo llaman normalidad. Pastores que predican sin fuego y lo consideran éxito porque la gente aplaude. Adoradores que cantan sin lágrimas y creen que están bien porque suenan afinados. Ministerios que funcionan como empresas y lo celebran porque hay dinero en la cuenta, aunque no haya almas transformadas. Esta es la mayor tragedia de la iglesia contemporánea. Hemos perdido el hambre de Dios y la hemos reemplazado con el hambre de reconocimiento. El Espíritu Santo se duele porque vino para glorificar a Cristo y lo hemos relegado a un rincón mientras exaltamos lo humano. La consecuencia inevitable de esta tibieza es un pueblo debilitado, vulnerable, que no sabe enfrentar la batalla espiritual. Por eso vemos tantos cristianos deprimidos, vacíos, esclavizados al pecado, porque sin unción no hay poder para vencer. Una iglesia sin unción es una iglesia sin defensa, es un ejército sin armas, es un altar sin fuego. Y no es que Dios haya cambiado. Él sigue siendo el mismo, su poder sigue intacto, su espíritu sigue derramándose sobre quienes le buscan. El problema es que nosotros cambiamos, nosotros apagamos el fuego, nosotros dejamos que las brasas se enfriaran. Si hoy no vemos la gloria como antes, no es porque el cielo esté cerrado, es porque la tierra dejó de clamar. Y esta es la verdad dura que necesitamos reconocer. La falta de unción no es un misterio, es un reflejo directo de nuestra falta de rendición. La razón por la cual la unción no se está manifestando en la vida de muchos es porque hemos olvidado el principio eterno de la intimidad con Dios. La unción no es un accesorio que se reparte al azar, es el resultado de una vida escondida en el secreto, una vida rendida en el altar. El Espíritu Santo no unge programas ni eventos,
unge vasos vacíos, quebrantados y disponibles. La iglesia primitiva entendió esto con claridad, y por eso, aunque eran perseguidos, aunque no tenían templos, aunque vivían bajo amenaza, la gloria de Dios los acompañaba en cada lugar. Eran hombres y mujeres comunes, pescadores, trabajadores, viudas, jóvenes, pero lo que los distinguía no era su posición social, sino su entrega radical a la oración, su unidad en el espíritu y su valentía para morir antes que negar a Cristo. Lo que los hacía extraordinarios no era su talento, era la unción que los revestía porque pasaban tiempo con el ungido. El libro de los Hechos revela que el secreto de esa generación no estaba en la elocuencia de sus palabras, sino en el poder que respaldaba su testimonio. Pedro, que antes había negado al Maestro por miedo a una criada, se levantó lleno del Espíritu Santo y predicó con tal fuego que 3,000 personas fueron añadidas en un solo día. Esteban, un hombre sencillo encargado de servir mesas, fue lleno de tal gloria que mientras era apedreado, su rostro brillaba como el de un ángel. Pablo, perseguidor de la iglesia, se convirtió en apóstol de naciones porque se rindió sin reservas al poder transformador del Espíritu. Esa generación no tenía miedo de clamar hasta la madrugada, de ayunar hasta quebrantar su carne, de predicar sin importar las consecuencias, porque habían comprendido que la unción no era un lujo, era su única arma. ¿Qué nos falta hoy? Precisamente esa revelación de que sin el Espíritu nada tiene sentido, sin la unción todo es apariencia, sin el fuego todo es religión vacía. A lo largo de la historia, cada avivamiento verdadero nació de este mismo principio. Hombres y mujeres que volvieron al secreto, que renunciaron a la comodidad, que se arrodillaron hasta ver cielos abiertos. No fue la estrategia humana lo que encendió los grandes despertares, fue el clamor agonizante de unos pocos que pagaron el precio. En Gales, en Estados Unidos, en América Latina, siempre que un pueblo se humilló, el fuego descendió. Dios nunca cambió. Lo que cambia es la disposición del corazón humano. Los avivamientos no fueron accidentes, fueron respuestas al hambre de los que entendieron que no había otra opción más que la presencia. Allí donde hubo lágrimas, hubo gloria. Allí donde hubo rendición, hubo poder. Allí donde hubo hambre, hubo saciedad celestial. Y este principio sigue vigente hoy, tan claro como en los días de los apóstoles. La unción se manifiesta solo donde hay corazones quebrantados que dicen, sin ti no puedo vivir. El error de muchos en este tiempo es creer que la unción se compra con conocimiento, con dinero o con fama. La unción no se negocia, no se hereda, no se imita, se recibe únicamente en el lugar secreto donde nadie más ve. Esa es la razón por la cual tantos ministerios parecen florecer de afuera, pero se marchitan por dentro, porque construyeron sobre la arena de la apariencia y no sobre la roca de la intimidad. Jesús mismo enseñó que quien ora en secreto, el Padre le recompensa en público, y ese es el principio central que hemos descuidado. Queremos resultados visibles sin pagar el precio invisible. Queremos victorias públicas sin batallas privadas. Pero la unción no se improvisa, se gesta en lo oculto, se forma en las horas silenciosas de rodillas, se fragua en lágrimas que nadie aplaude. Esa es la diferencia entre el creyente lleno de fuego y el que solo tiene apariencia. Uno vive del aplauso humano, el otro vive del secreto con Dios. Lo que hizo grande a la iglesia primitiva no fue su organización, sino su dependencia total del Espíritu Santo. Ellos no salían a predicar porque tenían talento, salían porque estaban llenos. No imponían manos porque era un ritual, imponían manos porque el poder de Dios corría por sus venas. No evangelizaban por costumbre, evangelizaban porque el fuego no los dejaba callar.
Sus vidas eran un testimonio viviente de que la unción no es una teoría, es una realidad palpable que transforma ciudades y derriba fortalezas. Y aquí está la nostalgia que debe despertar en nosotros. Si ellos pudieron ver multitudes convertidas, cárceles abiertas, milagros extraordinarios, ¿por qué no nosotros? La respuesta es sencilla y dolorosa, porque ellos pagaron el precio y nosotros no. El principio central que el Espíritu nos recuerda hoy es este: la unción siempre ha estado disponible, pero solo se derrama sobre los que mueren a sí mismos. Si quieres verla manifestarse en tu vida, no busques fórmulas mágicas, busca la cruz. Si anhelas ese poder que rompe cadenas, no lo hallarás en manuales modernos, lo hallarás en el altar secreto. La unción no está ausente porque Dios la haya retirado. Está ausente porque hemos dejado de buscarla con la desesperación de los primeros creyentes. Y hasta que volvamos a ese punto de rendición, hasta que aprendamos a preferir la presencia antes que todo lo demás, seguiremos hablando de poder sin experimentarlo. Seguiremos recordando avivamientos pasados sin vivir uno nuevo. Pero si tan solo un remanente decide recuperar este principio, si tan solo una generación vuelve a arrodillarse como antes, entonces el cielo volverá a abrirse y el fuego descenderá de nuevo con la misma fuerza. Porque Dios nunca cambia, lo que debe cambiar somos nosotros. La unción no se manifiesta porque hemos abandonado los altares de oración y hemos reemplazado el clamor agonizante por agendas llenas de actividades que entretienen pero no transforman. La práctica espiritual que más ha sido olvidada es la oración profunda, esa oración que rompe la carne, que hace temblar el infierno y que abre los cielos. En los días de Jesús, cuando se acercaba la hora de la cruz, Él no buscó consuelo en multitudes, sino que se postró en Getsemaní hasta sudar gotas de sangre. Esa imagen nos revela que la victoria se decide en el secreto, no en la plataforma. Pero nosotros hemos hecho lo contrario. Nos mostramos fuertes en público y débiles en privado. Hablamos mucho de oración, pero oramos poco. Organizamos vigilias, pero pasamos más tiempo conversando que intercediendo. Y así pretendemos ver milagros, así esperamos sentir el fuego, así pedimos unción, cuando en realidad no hemos aprendido a pagar el precio de estar horas en la presencia, quebrantando nuestra carne, llorando hasta que el Espíritu toma el control. Mientras no volvamos a ese nivel de oración agónica, la unción seguirá siendo un recuerdo lejano y no una realidad palpable. El ayuno, que fue arma poderosa en manos de los profetas y de la iglesia primitiva, se ha convertido hoy en una práctica marginal que muchos consideran innecesaria. Pero fue en ayuno que Moisés permaneció en el monte hasta descender con el rostro resplandeciente. Fue en ayuno que Daniel recibió visiones que revelaban el futuro de las naciones. Fue en ayuno que la iglesia de Antioquía escuchó la voz del Espíritu que enviaba a Pablo y Bernabé a las misiones. El ayuno no es un castigo, es un canal que quiebra el orgullo humano, que disciplina los deseos de la carne, que abre el espíritu para escuchar con claridad. Sin embargo, en nuestros días preferimos alimentar el cuerpo con excesos, mientras el alma muere de hambre espiritual. Muchos creyentes desconocen el poder del ayuno porque jamás lo han practicado con seriedad, porque lo reducen a una dieta, porque lo usan como un sacrificio simbólico y no como un clamor desesperado. Sin ayuno no hay sensibilidad, sin ayuno no hay discernimiento, sin ayuno no hay autoridad espiritual. Y mientras lo sigamos ignorando, la unción seguirá siendo un lenguaje bonito que no experimentamos en la práctica. Otra práctica que la iglesia moderna ha desechado es la santidad radical. Hemos suavizado el mensaje para no incomodar. Hemos predicado un evangelio liviano que no exige renuncia.
Hemos confundido gracia con permiso, pero la Escritura sigue siendo clara. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es opcional, es el ambiente donde la unción puede manifestarse. Muchos quieren recibir poder mientras mantienen pecados ocultos, mientras negocian con lo mundano, mientras viven una doble vida que los consume por dentro. El Espíritu Santo no unge vasos sucios, no respalda corazones divididos, no se derrama sobre quienes aman más al mundo que a la cruz. La santidad no es una imposición externa, es una decisión interna de vivir separados para Dios, de renunciar a todo aquello que apaga el fuego. La iglesia primitiva entendió esto y por eso los demonios huían. Las ciudades eran transformadas y el nombre de Jesús era glorificado. Nosotros, en cambio, hablamos mucho de poder, pero seguimos atados a hábitos que deshonran a Dios. Y hasta que no recuperemos la santidad como prioridad, la unción no será más que un ideal inalcanzable. Hoy, el Espíritu nos confronta con la realidad de nuestras prioridades invertidas. Gastamos horas en redes sociales, pero minutos en oración. Invertimos dinero en entretenimiento, pero nos cuesta sostener un altar familiar. Llenamos nuestros ojos de imágenes del mundo, pero nos cuesta llenar nuestro corazón con la palabra. Decimos que queremos avivamiento, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. El avivamiento no es un espectáculo que baja del cielo, es la respuesta divina a un pueblo que se humilla, que clama, que se aparta del pecado y busca a Dios con desesperación. Queremos unción, pero no queremos incomodidad. Queremos poder, pero no queremos cruz. Queremos gloria, pero no queremos secreto. Y esa es la razón por la cual seguimos secos, porque hemos hecho del cristianismo una religión cómoda que no exige sacrificio, y la unción nunca se derrama sobre la comodidad, siempre se derrama sobre el sacrificio. Es hora de recuperar el altar personal, ese lugar donde se forja el carácter, donde se prueba la fe, donde se derrama la unción. No esperes que tu pastor lo haga por ti. No creas que tu iglesia es responsable de tu fuego. La responsabilidad es individual. Cada uno debe encender su altar. Cada uno debe clamar hasta ver respuesta. Cada uno debe cultivar una vida de intimidad que no dependa de las circunstancias. La unción no es colectiva si primero no es personal. El fuego que ves en grandes hombres de Dios comenzó en habitaciones pequeñas donde nadie aplaudía. Si quieres unción, vuelve al secreto, vuelve al clamor, vuelve al quebranto. No hay otro camino, no hay otra fórmula. La unción se manifiesta donde hay hambre verdadera, donde hay rodillas dobladas, donde hay lágrimas que claman al cielo. Y aquí está el llamado claro. El Espíritu nos convoca a una práctica espiritual específica que hemos olvidado. No es una invitación a más programas, no es un llamado a más eventos, es una orden celestial de volver al altar. Sin altar no hay unción, sin oración no hay fuego, sin santidad no hay presencia. El mundo no necesita más iglesias con luces, necesita iglesias con fuego. El cielo no busca más creyentes entretenidos, busca intercesores que hagan temblar la tierra. Y si en este tiempo decides volver al secreto, si decides vivir en santidad radical, si decides romper con la tibieza, entonces la unción que tanto anhelas no solo se manifestará en tu vida, sino que se derramará en tu casa, en tu iglesia, en tu generación. El precio es alto, pero el resultado es eterno. Un pueblo lleno del Espíritu, capaz de cambiar la historia. La Escritura no deja lugar a dudas. La unción se manifiesta solamente donde hay obediencia y santidad. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses diciendo: no apaguéis al Espíritu. Ese mandato sigue vigente hoy, porque la unción se apaga cuando el corazón se enfría, cuando la llama se sustituye por la rutina, cuando el deseo de agradar a Dios se diluye entre las distracciones de este mundo. Muchos creen que la ausencia del Espíritu es algo que ocurre de un día para otro.
pero en realidad es un proceso gradual de descuido, donde dejamos de orar un día, de leer la palabra otro, de congregarnos después, hasta que sin darnos cuenta ya no hay fuego ardiendo en el altar. El problema no está en que Dios no quiera derramar su poder, sino en que hemos levantado murallas de indiferencia que impiden el fluir de su presencia. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron apartados para la gloria divina, no porque fueran perfectos, sino porque estaban dispuestos a obedecer. David fue ungido mientras sus hermanos lo despreciaban, pero su corazón era íntegro delante de Dios. Samuel escuchó la voz del Señor siendo apenas un niño, porque aprendió a decir: «Habla, Señor, tu siervo escucha». La unción no está reservada para los grandes, está reservada para los que obedecen, y esa es la verdad que debemos abrazar con humildad. Jesús mismo proclamó: «El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido». Esa declaración poderosa revela que la unción no es un adorno, es una comisión. La unción no llega para hacernos sentir especiales, llega para enviarnos a sanar, a liberar, a predicar, a proclamar libertad. Pero muchos la desean solo como una sensación, como una emoción pasajera, como un privilegio que los distingue de los demás. Así la unción se convierte en un lenguaje vacío, cuando en realidad es un encargo divino que requiere obediencia constante. Cada vez que Dios unge a alguien, lo hace con un propósito específico, y si ese propósito se olvida, la unción se retira. Por eso tantos comienzan con fuego y terminan apagados, porque confunden la gracia con licencia, porque creen que Dios respaldará sus planes humanos aunque se aparten de la cruz. Pero la unción nunca fue un juguete, siempre fue un arma de guerra, siempre fue un sello que exigía responsabilidad. Y aquí está la exhortación: si quieres unción, no la busques para tu gloria, búscala para cumplir la misión de Cristo en la tierra. La santidad sigue siendo el requisito innegociable de la unción. Está escrito: «Sed santos, porque yo soy santo». No es una sugerencia, es un mandato. La santidad no es una carga imposible, es una invitación a vivir en comunión con un Dios que no tolera el pecado. Pero hoy predicamos un evangelio que excusa, que relativiza, que acomoda la palabra a los deseos humanos. Se predica más sobre cómo ser feliz que sobre cómo ser santo, más sobre cómo prosperar que sobre cómo obedecer. Y el resultado es una generación que busca bendiciones, pero no transformación. La falta de santidad es la razón principal por la cual la unción se retira, porque el Espíritu Santo es fuego consumidor, y donde hay impureza, Él no se manifiesta con poder. No se trata de legalismo, se trata de coherencia. No podemos proclamar un Dios santo y vivir como si la santidad fuera opcional. Mientras el pueblo no entienda esto, seguiremos pidiendo unción sin recibirla, porque Dios no unge lo que contradice su carácter. La palabra también nos confronta con una verdad dolorosa. El problema no es externo, es interno. No es la persecución lo que apaga el fuego, no son las pruebas, no es la escasez. Al contrario, en medio de la persecución, la iglesia primitiva creció. En medio de la escasez vieron milagros. En medio de la cárcel cantaban himnos. Lo que realmente apaga el espíritu es el pecado oculto, la tibieza, la indiferencia. Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea: «Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Esa es la condición más peligrosa, vivir en la ilusión de estar bien, mientras en realidad estamos vacíos. Muchos hoy están satisfechos con una vida cristiana superficial, y eso es lo que impide que la unción fluya. Dios no unge corazones divididos, Él unge a los que se entregan sin reservas. El problema nunca ha sido lo que nos rodea, siempre ha sido lo que permitimos dentro de nosotros. Si seguimos justificando el pecado,
Si seguimos tolerando la mediocridad espiritual, nunca veremos el poder manifestarse. Pero la buena noticia es que la Escritura también nos abre la puerta de la restauración. El mismo Dios que dijo, «Sed santos», también prometió, «Derramaré mi espíritu sobre toda carne». Esto significa que la unción no es un privilegio de unos pocos, sino un regalo para todos los que se rinden. Si el pueblo se humilla, si busca su rostro, si se aparta de sus malos caminos, entonces Dios oirá desde los cielos, perdonará y sanará la tierra. Ese principio sigue siendo tan real hoy como lo fue en los días de Israel. Dios no ha cambiado, su espíritu sigue disponible, su poder sigue intacto. Lo que necesita cambiar es nuestra respuesta. Si volvemos al altar, la unción volverá. Si volvemos al quebranto, el fuego descenderá. Si volvemos a la cruz, la gloria se manifestará. La exhortación no es solo un llamado al arrepentimiento, es una invitación a la restauración de un pueblo que vuelva a caminar en la plenitud del Espíritu. Por eso, hoy la palabra nos urge. Despierta del sueño espiritual, reconoce tu necesidad, deja de justificar lo que apaga la unción. No sigas conformándote con un evangelio sin fuego, porque no fue para eso que Cristo murió. Él entregó su vida para darnos vida en abundancia, vida llena del Espíritu, vida en poder. Si decides hoy rendirte, si decides limpiar tu corazón, si decides volver a la intimidad con Dios, entonces la unción que parecía perdida regresará con más fuerza. Y no será solo un toque momentáneo, será un fluir constante que llenará tu vida, tu familia y tu iglesia. La exhortación es clara, el problema no está en Dios, está en nosotros, y la solución también está en nuestras manos. Rendirnos de nuevo, volver al altar, buscar la santidad, clamar hasta que el cielo responda. Dentro del corazón humano existe una sed que nada en este mundo puede saciar, y esa sed es la presencia de Dios. Muchos intentan apagarla con logros, con relaciones, con ministerios, con ocupaciones, pero tarde o temprano descubren que nada de eso llena el vacío del alma. La unción se manifiesta en aquellos que reconocen su hambre y no la esconden, que no se conforman con lo superficial, que no maquillan su sequedad espiritual con excusas. David escribió, «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Ese bramido desesperado no era una metáfora poética, era la expresión de un alma que sabía que su única esperanza era estar en comunión con el Dios vivo. Y eso es lo que falta en esta generación, un pueblo que tenga hambre genuina, que reconozca que está vacío sin la presencia, que se quebrante porque ya no soporta vivir en tibieza. Este llamado interno es urgente. No puedes conformarte con emociones pasajeras, necesitas una relación profunda que transforme tu vida desde dentro. Cuando hablamos de entrega, no nos referimos a un acto simbólico, sino a una decisión radical que cambia prioridades. Entregarse es morir al orgullo, es soltar la agenda personal para abrazar la voluntad divina, es dejar que Cristo reine en cada área de la vida. Muchos predicadores del pasado que marcaron generaciones no eran grandes por sus recursos ni por su fama. Eran grandes porque habían renunciado a todo con tal de poseer la unción. Hombres que dejaban el lujo por pasar noches de rodillas, mujeres que abandonaban comodidades para interceder por su familia, jóvenes que consagraban su vida en pureza esperando ver la gloria de Dios manifestada. La entrega no es popular, no atrae multitudes, no llena auditorios, pero es la llave que abre los cielos. El mundo está lleno de talento, pero son pocos los que deciden morir a sí mismos. Y Dios no unge talentos, unge sacrificios, unge corazones quebrantados, unge vidas rendidas que reconocen que nada son sin su poder. La historia está marcada por testimonios de aquellos que dijeron sí a la voz del Espíritu,
y se convirtieron en antorchas que iluminaron su generación. No fueron hombres perfectos, pero fueron hombres disponibles. Charles Finney, Evan Roberts, Leonard Ravenhill, tantos que entendieron que la unción no era un premio, era el resultado de rendirse sin reservas. Lo mismo ocurrió en los tiempos bíblicos. Un Moisés tartamudo que se convirtió en profeta, un Gedeón temeroso que se transformó en libertador, una María anónima que fue escogida para llevar en su vientre al Salvador. El patrón es el mismo. Dios unge a los que dicen, hágase en mí tu voluntad. La entrega genera impacto eterno, porque lo que comienza en lo secreto termina sacudiendo naciones. Y este es el llamado que hoy resuena. Deja de poner excusas, deja de esconderte detrás de tu debilidad. Lo único que Dios busca es un corazón dispuesto. La perspectiva espiritual cambia radicalmente cuando entendemos que la unción no es opcional, es vital. Así como el cuerpo no puede sobrevivir sin aire, el alma no puede sobrevivir sin el espíritu. Vivir sin unción es caminar en oscuridad, es enfrentar la batalla desarmado, es pretender servir a Dios sin su respaldo. Pero cuando la unción se derrama, todo cambia. La palabra cobra vida, la oración se vuelve fuego, la adoración se convierte en un encuentro real. De repente los problemas no desaparecen, pero ya no te aplastan, porque el poder del Espíritu te sostiene. Esa es la diferencia entre un creyente común y un creyente ungido. El primero se rinde ante las circunstancias, el segundo se fortalece en la presencia. Y este contraste debería despertar en nosotros una santa inconformidad, un deseo de no vivir un día más sin el fuego del Espíritu. La perspectiva del reino es clara. Sin unción no hay vida. Con unción todo es posible. Este llamado interno no es solo para los grandes ministerios, es para ti, para tu casa, para tu familia. Dios no busca estrellas, busca sacrificios. No está esperando a que seas perfecto, está esperando a que te entregues. Tal vez pienses que no tienes mucho que ofrecer, pero lo único que Él pide es tu corazón. Él puede levantar de las cenizas una vida rendida y convertirla en instrumento de gloria. Lo hizo con pastores de ovejas, con pescadores, con jóvenes sin reputación, y lo puede hacer contigo si tan solo decides abrirle la puerta. La entrega verdadera se nota en las pequeñas decisiones. Apagar la televisión para orar, apagar el celular para leer la palabra, decir no al pecado aunque todos digan sí, perseverar en pureza cuando la tentación aprieta. No es un acto espectacular, es un estilo de vida que dice todos los días, Señor, mi vida es tuya, haz lo que quieras conmigo. Esa entrega es la que provoca que la unción fluya como un río imparable. Lo que hoy el Espíritu nos pide es que dejemos de mendigar migajas espirituales y volvamos a vivir hambrientos de la plenitud. No te conformes con lo que recibiste hace años. No vivas de recuerdos de avivamientos pasados. No sobrevivas con unción vieja. El maná de ayer ya no alimenta. Necesitas pan fresco cada día. La gloria de ayer fue real, pero hoy Dios quiere derramar algo nuevo si tan solo te rindes. Este es el momento de reconocer tu sequedad, de confesar tu tibieza, de clamar por un cambio radical. No basta con escuchar sermones, no basta con cantar canciones, no basta con asistir a reuniones. Necesitas un encuentro personal que revolucione tu interior. El llamado es claro, entrégate hoy, rinde tus planes, abre tu corazón y entonces descubrirás que la unción que parecía distante está más cerca de lo que imaginas, esperando solo a que digas, Señor, aquí estoy. Ha llegado el momento de dejar las excusas y enfrentar la verdad con valentía. La unción que tanto anhelas comienza en ti. No comienza en el púlpito de tu pastor. No comienza en los programas de tu iglesia.
no comienza en los eventos multitudinarios. Comienza en tu corazón cuando decides rendirte sin reservas delante de Dios. La historia espiritual del pueblo de Dios siempre ha sido escrita por hombres y mujeres que dijeron sí al llamado personal antes de que alguien más lo hiciera. No esperes que tu iglesia cambie para cambiar tú. No esperes que tu líder ore para que tú ores. No esperes que tu familia busque a Dios para que tú lo busques. La responsabilidad es tuya y el cielo está esperando tu decisión. Esta es la hora de tomar la cruz, de encender el altar secreto, de dejar que el fuego vuelva a arder en tu interior. No mañana, no la próxima semana, hoy. Porque la unción no se manifiesta en quienes posponen, sino en quienes se entregan ahora. El Espíritu de Dios te dice con claridad que no puedes seguir viviendo en tibieza, que no puedes seguir alimentándote de lo superficial mientras tu alma muere de hambre. Este es el tiempo de despertar, de levantarte como una voz encendida en medio de una generación dormida. Mira a tu alrededor, familias destruidas, jóvenes atrapados en vicios, iglesias estancadas, corazones fríos. ¿Acaso no entiendes que la unción que falta en ti podría ser la respuesta que Dios quiere usar para traer vida a los que te rodean? Tu obediencia no es solo para ti. Tu fuego no es solo para tu beneficio. Tu rendición no es solo para tu vida personal. Es para impactar eternamente a los que te miran, a los que dependen de ti, a los que están esperando una demostración real de que Cristo sigue vivo. La unción que hoy decides buscar será la herencia espiritual de tus hijos, será el refugio de tu casa, será el testimonio que levantará a muchos que ahora están cayendo. El llamado es personal, pero las consecuencias son eternas. Por eso hoy te convoco en el nombre de Jesús a tomar la decisión más importante, rendirlo todo, buscar con desesperación, clamar hasta que el fuego descienda. Vivir en santidad radical. No es tiempo de medias tintas, no es tiempo de religiosidad superficial, no es tiempo de vivir para impresionar. Es tiempo de orar como nunca, de ayunar como nunca, de llorar en la presencia como nunca. Es tiempo de decir con tus labios y con tu vida, quiero el fuego ya. Si tu corazón arde con esta palabra, no la ignores, no la apagues, no la pospongas. Hoy es el día de volver al altar, de encender el fuego, de recuperar la unción que el enemigo quiso robarte. Deja tu me gusta y suscríbete, porque este es solo el comienzo de un viaje de avivamiento que marcará tu vida y encenderá tu generación.